Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19. A continuación, algunos de los temas que vamos a tener en el programa de hoy. La Organización Mundial de la Salud ha declarado como variante de interés la variante Mu o también variante B1621. La misma ya hace presencia en Colombia desde el pasado mes de enero y si bien no es tan extendida como la variante Delta, 4 de cada 10 casos registrados en este país suramericano son relacionados con esta variante. También tiene presencia en otros países de la región como Ecuador, como en Perú también, en Estados Unidos, incluso en el Reino Unido. Debemos preocuparnos por ella. ¿Qué características tiene esta nueva variante? Lo vamos a conversar con el doctor Carlos Eduardo Pérez, quien es el asesor científico de France 24. Hablaremos también de la situación en Costa Rica y en Nicaragua. Ambos países centroamericanos están experimentando un pico de contagio y altas hospitalizaciones. Ambos países han roto sus propios récords en las cifras que han registrado a lo largo de toda esta pandemia. Con Costa Rica, a diferencia de Nicaragua, está muy avanzada en la vacunación. Eso le ayuda y le beneficia en algunos aspectos. Es por esto que los nicaragüenses también han llamado a un confinamiento voluntario a sus ciudadanos. Con nuestra corresponsal permanente en la ciudad de San José, Cindy Regidor, vamos a ver cómo está la situación en estos dos países. Y después de varios meses de cierre, Uruguay decidió abrir las fronteras del país para los extranjeros que tienen propiedades en ese país suramericano. Esto beneficia principalmente a cerca de 90.000 argentinos que tienen inmuebles en la República Oriental. ¿Qué condiciones tiene esta medida? Es la antesala para la apertura de este país plenamente al turismo, que es un pilar fundamental de la economía uruguaya. Esto está pasando también de cara, o tal vez pensándolo como una antesala, para el verano austral, que es de diciembre hasta marzo. Lo vamos a ver en el reporte que tiene nuestra compañera Karina Dalmaz, la corresponsal de France 24 desde la ciudad de Punta del Este. Pues comenzamos y lo hacemos con cifras. Hablamos del avance de la pandemia para esta semana en la región de América del Sur. Comienzo por darles datos de Brasil. Este país cierra esta semana con más de 20.800.000 casos de COVID-19. Más de 500.000 personas ya han perdido la vida en ese país. En Bolivia, allí reportan más de 490.000 casos, más de 18.000 personas han fallecido en Bolivia. Vamos ahora hasta Paraguay. Allí contabilizan más de 458.000 casos y 15.000 personas han fallecido. Y vamos al noreste de Sudamérica. Surinam reporta más de 29.900 casos, ya se aproxima a los 30.000. Y allí solamente 700 personas han fallecido. Y vamos a finalizar este recorrido en Guyana. Allí las autoridades contabilizan más de 25.000 casos y unas 600 personas han perdido la vida. Bueno, y damos inicio entonces a la consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, infectólogo y asesor científico de France 24. Doctor Pérez, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y abrimos esta extensa agenda de consulta que tenemos con usted. Vamos a hablar de la variante Mu. ¿Qué características tiene esta variante y que ya tiene amplia presencia en el país donde nos encontramos, en Colombia? Sí, hay que recordar, Santiago, que las variantes tienen unas características. Algunas son de preocupación y otras son de interés. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta variante que fue declarado de interés es porque puede explicar la expansión de un pico, y cuando son de preocupación es porque se puede producir, por ejemplo, falta de reactividad de las vacunas o escape del sistema inmunológico. O se puede volver de gran preocupación cuando, digamos, se encuentra con algunas características que la hace que no se pueda controlar. Hasta ahora lo que sabemos es que es una variable de interés. Significa que las mutaciones que tienen pueden aumentar la transmisibilidad. No está claro si afecta la letalidad, es decir, la capacidad de enfermar, y que está circulando desde principios del año en el país. Doctor Pérez, quiero profundizar en este tema y la gran preocupación que hay entre los ciudadanos es si estamos ante una amenaza igual o peor que la amenaza que ya representa la variante Delta. ¿Qué se sabe entonces de la variante Mu? ¿Es mucho más agresiva, no es tan agresiva o no tan contagiosa, que es el principal factor que caracteriza a Delta? Digamos que no está establecido. Al parecer sí tiene aumento en la transmisibilidad, pero no es comparable con lo que sucede con la variante Delta, donde ya hay una tipificación de su alta transmisibilidad y de su capacidad de infectar a personas que ya están vacunadas. Esto no está demostrado con esta variante y por eso se llama interés, porque se generan los estudios, cómo van a ser las características, y tal vez en un par de semanas
podamos tener más información, pero no es similar a la variante Delta y ahora no se ha establecido que tenga mayor gravedad que estas otras variantes que hay. Entonces, de acuerdo a lo que usted dice, doctor, todavía no podemos establecer si esta variante es mucho más resistente a las vacunas actuales. Eso también está por definirse, porque se ha dicho, eso sí está claro, que fue la causante del último pico que presentó Colombia a mitad de año. Y el pico, precisamente a Colombia, le ayudó a reducirlo el avance rápido de la vacunación que hubo en el país para esos meses. Sí, efectivamente no se conoce todavía qué tan efectivas son las vacunas, pero el comportamiento que tuvo el pico y la vacunación nos hace suponer de que no hay un gran problema de pérdida de efectividad de la vacuna con esta variante Mu. Es muy importante que tengamos en cuenta que esto se establece con el tiempo, que se exponga a personas vacunadas y se demora un par de meses en verificar esa eficacia o no. Pero hasta ahora la información que tenemos no afecta primordialmente a las vacunas, pero deben continuar los procesos de vacunación adelante para esta y las demás variantes que van a suceder. Claro que sí, doctor. Bueno, con esto ya ponemos chulo al primer punto de nuestra agenda. Paso al siguiente tema que tengo para hablar con usted y es sobre este estudio científico que determinó cuál es la molécula que le permite al coronavirus entrar a las diferentes células del organismo. Esto aparentemente es una buena noticia, supongo yo, para que los médicos y los científicos puedan determinar otros mecanismos para, digamos, rodear al virus, al coronavirus y evitar su expansión o evitar que sea tan agresivo o simplemente hacer que el cuerpo pueda dar una respuesta más rápida. ¿Qué se dice sobre esto? Digamos que ya desde el inicio de la pandemia y ya con el conocimiento previo de los coronavirus, se conoce muy bien cuál es el enlace. El receptor se llama el receptor de angiotensina 2 y ahí es donde se une el virus. Lo que se habla ahorita es de su penetración dentro de las células pulmonares o dentro de las células de otros órganos, donde se han identificado targets de esas células que están infectadas. Claro, entre más conozcamos el virus, más oportunidad tenemos para desarrollar medicamentos, vacunas o hacer neutralización del virus. Y esto es importante porque estos avances nos permiten casi que disecar cuál es el comportamiento del virus y dónde lo podemos afectar. Esta es una noticia más que trae la ciencia para hacer nuevos desarrollos y seguimos aprendiendo. Este es un virus que vamos a demorarnos mucho en entender completamente. Doctor, seguimos progresando, seguimos aprendiendo, pero bueno, vamos dando resultados positivos, por lo menos que nos ayuda a entender un poco más a este virus. Tercer tema, doctor. Hoy estamos pero cargados, con una agenda muy cargada de temas. La vacuna de la farmacéutica Moderna, que es una de las más extendidas en su uso a nivel mundial, ha mostrado una alta efectividad en cuanto a la protección contra el coronavirus. Algunos lotes han mostrado tener unas partículas o unos restos de acero en su composición. ¿Esto en qué se traduce en palabras simples para el televidente normal? Sí, digamos que la noticia que hay, lo que tenemos información, es que fabricada en España, en una licencia que dio Moderna a unas fábricas españolas, la vacuna que se exportó a Japón demostró en un lote la presencia de trazas de acero. ¿Esto qué significa? Pues que obviamente estos lotes, al estar contaminados con una sustancia que no está dentro de la vacuna, se desecha. ¿Por qué es importante la noticia? Porque explica que todos los países, independientemente de comprar las vacunas, deben verificar todos sus procesos de seguridad, que hay que hacer lo que llamamos una tecnovigilancia, una farmacovigilancia, reactivovigilancia a estas vacunas y cuando sucede algo de esto, pues reaccionar oportunamente. Lo que se espera es que algunas personas fueran inoculadas con esta vacuna y que no vaya a tener algún impacto en su salud. Sin embargo, pues la información es que esas vacunas no van a ser utilizadas en el futuro y es un llamado pues a la comunidad científica para estar alerta de lo que puede suceder con estas vacunas. Queda aclarado el tema, doctor. Y para el cierre, doctor, le pregunto por esas denuncias que han hecho algunas mujeres que ya recibieron las 2 dosis de las vacunas contra el COVID-19 o una dosis, dependiendo del tipo de vacuna, y han dicho y han denunciado que están presentando problemas o irregularidades en sus ciclos menstruales. ¿Qué se sabe en la comunidad médica y científica sobre este tema? ¿Qué se ha investigado al respecto?
Algunas de las personas durante los estudios han manifestado que tienen alteraciones del ciclo menstrual, pero recordemos que estas alteraciones del ciclo menstrual pueden tener muchas explicaciones, la misma explicación del encierro, de las situaciones emocionales, de la angustia por vacunarse o por no recibir la vacuna, es decir, que hay algo variable. También se ha sabido que si hay estas alteraciones del periodo menstrual también son reversibles, es decir, que son temporales en el tiempo, no se ha demostrado algo que pueda ser permanente, sin embargo están en desarrollo los estudios a mediano y largo plazo si hay algún impacto en las menstruaciones o en el ciclo menstrual de las mujeres. Pero vacunar en una mujer es seguro, no altera ni la fertilidad, estas relaciones con el ciclo menstrual son transitorias, no impactan en la salud femenina. Y por eso las vacunas en las mujeres siguen y seguirán siendo seguras. Incluso en mujeres embarazadas y lactantes son también muy seguras y por eso, a pesar de que hay información acerca de eso, como les repito, puede reversible, es temporal y no impide la vacunación. Así que a las mujeres tienen que vacunarse porque tenemos más evidencia de su beneficio que de sus riesgos. Pues aclarado el tema, doctor Pérez, muchísimas gracias. Hoy larga consulta, teníamos muchos temas, doctor, pero gracias por haber resuelto todas estas dudas para la teleaudiencia de France 24. Muchas gracias, doctor Pérez. Cambiamos de tema. En medio de récords de casos, hospitalizaciones y también escasez de vacunas, 25 millones de estudiantes mexicanos regresaron a las aulas para recibir clases presenciales. Esto marcó todo un debate en la sociedad mexicana, por supuesto, porque hay padres que creen que todavía no es el momento para hacerlo, mientras que el presidente de la Nación, Andrés Felipe López Obrador, ha dicho que ya es momento de regresar a las clases. Veamos. Mateo ansía reencontrar a sus compañeros y su mamá tiene más miedo a los efectos del encierro que al coronavirus. Creo que es importante, con todas las medidas que ya tenemos, con toda esa comunicación que vamos a tener, llevarlos a la escuela para que logren tener lo que los niños necesitan en la escuela, lo que van a socializar. Debería quitar esta remanga, pero... Mateo está contento y promete cuidarse. La verdad sí necesitaba ya ir a la escuela y pues ya lo voy a hacer. Las autoridades limpiaron escuelas y establecieron medidas sanitarias, pero dado el auge de la pandemia, el regreso ha generado polémica. Con la secretaria de Educación Pública. Miembros de la disidencia magisterial, unos 180,000 maestros, rechazan la medida y advierten que no asistirán. El presidente ha sido enfático en la necesidad de volver a las aulas. Ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas. No es posible eso. Se les está causando un gran daño. Es la cantidad de pedazos en los que se divide. Pero al ser voluntario el regreso, hay papás que por ningún motivo llevarán a sus hijos. Nora ve demasiado riesgo. La verdad es que vale mucho la pena. Yo prefiero tener a mis hijas aquí que exponerlas a una enfermedad que no sé cómo va a resultar. Y su hija dice estar de acuerdo. Es más seguro, más tranquilo, porque tampoco quiero enfermar a mis abuelitos, ya que nosotros nos hemos estado cuidando mucho y para que vayamos y desperdiciemos todo ese tiempo que estuvimos aquí, no vale la pena entonces. Las autoridades descartaron aplicar pruebas COVID y están conscientes de que podrá haber contagios en los colegios, pero de darse el caso no van a cerrar toda la escuela, sino que harán una intervención selectiva. Así será la vuelta a clases universal y la más complicada en la historia del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, hago la aclaración. Vamos entonces a Ciudad de México, allí hay récord de casos. Vamos a profundizar entonces en este tema con Mario Carbonell, nuestro corresponsal en la capital mexicana. Mario, gracias por estar con nosotros en el programa y comencemos entonces haciendo un balance de esos primeros días de clases. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen los mexicanos? Hola, pues la Secretaría de Educación Pública aún debe un balance oficial del retorno a clases, toda vez que hasta el momento el único reporte que se tiene fue dado a conocer por la secretaria Delfina Gómez el martes pasado, en donde dijo que el lunes habían arrancado clases presenciales cerca de 11.400.000 alumnos en alrededor de 120.000 escuelas que abrieron con el apoyo de cerca de 1 millón de docentes. No obstante, este reporte es preliminar, ya que en la mayoría de los planteles se aplica un esquema mixto entre virtual y presencial, de modo que las cifras reales se darán a conocer hasta la próxima semana. Estados como Sinaloa y Baja California Sur tuvieron que atrasar este retorno a las aulas debido a las afectaciones del huracán Nora,
Y en otros estados, los profesores de la disidencia magisterial decidieron no volver a clases hasta que se cumplan las demandas de sus pliegos petitorios, que son varias. Es el caso de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas e incluso de Guerrero. Por otra parte, hubo reportes de algunas escuelas que tuvieron que cerrar luego de haber detectado casos sospechosos o positivos confirmados de COVID-19. Son pocas, pero hay reportes de 3 escuelas en Jalisco, 2 en Guanajuato, 1 en Puebla y 1 en Morelos, y pues esto seguramente seguirá ocurriendo. Mario, es que es todo un debate lo que está viviendo la sociedad mexicana, pero quien tal parece que tiene la situación muy clara es el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo, escuchemos. Aunque continúan los contagios, se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. La principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el Programa Nacional de Vacunación, que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Bueno, para el mandatario mexicano ya hay que regresar a las clases. Cambiemos de tema, Mario, y le pregunto ahora por ese estudio que están haciendo las autoridades mexicanas sobre la vacuna cubana Abdala para ver si compran lotes de esta vacuna cubana para inocularla allí en México. ¿Qué han dicho? Lo poco que sabemos es que tiene más del 90% de efectividad, pero ¿qué dicen las autoridades mexicanas? Así es, el Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dio su opinión favorable al uso de emergencia de esta vacuna Abdala, desarrollada por científicos de Cuba. Este comité es una instancia de consulta de la COFEPRIS, que es el órgano encargado de autorizar los fármacos en el país. No obstante, esta opinión favorable no implica que de inmediato se vayan a adquirir dosis de esta vacuna y se vayan a aplicar. Tiene que pasar todavía una serie de pruebas, de fases, pero de lograrse, pues ya sería la 8ª marca de vacuna que se aplique en el país. Recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su reciente Informe de la Nación, hizo una mención de agradecimiento al gobierno de Cuba por el apoyo brindado a México durante la pandemia, también a otros países, pero bueno, es destacable esta estrechez que hay con los cubanos. Mario, precisamente le quería preguntar por la vacunación. Pues, pese a que el presidente dice que la vacunación está avanzando en México, hay escasez de dosis para los jóvenes, que son los que están empezando el ciclo académico. Y muchos de los padres han tenido que buscar o beneficios o amparos dentro del sistema de salud para poder recibir dosis para inocular a sus hijos. El gobierno de México reitera que no tiene considerado vacunar a la población menor de edad. Asegura que el riesgo que corre este segmento de la población es muy bajo y que la OMS no lo indica. No obstante, algunos padres de familia ya están recurriendo al Poder Judicial para que se obligue a las autoridades a vacunar a los pequeños. El propio presidente López Obrador dio a conocer que son ya 250 amparos ante la justicia en 19 entidades de la República. Y pues en más de 150 el juez ha dado una resolución favorable a los padres, por lo que se ha comenzado a obligar a las autoridades a vacunar a los menores a pesar de la decisión del gobierno. El presidente dice que esto parece una acción concertada, pero no les queda más que acatar. Por otra parte, es cierto, ha habido un freno en la aplicación, sobre todo de primeras dosis a la población joven en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas echan la pelota al gobierno federal, aseguran que es la federación la que les entrega las tandas y que en las últimas semanas, reconocen, no han recibido más que dosis para completar esquemas, es decir, para aplicar segundas dosis. Y bueno, esperan que esto, que se está dando en 5 de las 16 alcaldías de la ciudad, se regularice, se normalice a la brevedad. Mario, muchas gracias por este completo reporte desde Ciudad de México. Ahora vamos a ver cómo está avanzando la vacunación en América Latina. Para el cierre de esta semana les presentamos el porcentaje de personas que han recibido ya el esquema completo de vacunación, ya sea una dosis o dos. Vamos a comenzar con Chile. En este país, el 71.28% de la población ya tiene todo el esquema completo de vacunación. En Canadá, el 67.08% ya está completamente vacunada. En la isla de Anguila, en el Caribe, 59.27% de la población no
muy lejos de allí, en el archipiélago de Antigua y Barbuda, ya han inoculado con esquema completo al 34.45% de la población y cerramos en Brasil, allí la cifra alcanza el 30.17% de la población. Hablamos ahora de Uruguay. Allí las autoridades permitieron la apertura de las fronteras de este país para que las personas que tienen propiedades o inmuebles en territorio uruguayo puedan entrar al país para ir a visitar precisamente estas propiedades. Esto beneficia a cerca de 90.000 ciudadanos argentinos que tienen en su mayoría terrenos, cultivos, casas de verano, chacras o campos, sobre todo en la costa uruguaya, para pasar allí las vacaciones. Vamos a conocer detalles con Karina Dalmaz, nuestra corresponsal allí en la ciudad de Punta del Este, en el departamento de Maldonado. Y Karina, ¿qué más detalles se sabe de esta apertura? ¿Cuáles son las condiciones que busca el gobierno uruguayo? Esto es preparando el terreno de cara al futuro, pensando en el verano austral. ¿Qué dicen? Así es, efectivamente, a partir del 1 de septiembre los extranjeros con propiedades en Uruguay pueden ingresar al país. Entre tanto, a partir de noviembre lo podrán realizar todos los turistas. Los propietarios deberán demostrar por medio de un certificado realizado por un escribano público en Uruguay o por medio de una declaración jurada tener esos bienes a su nombre. Se estima que unos 90.000 argentinos tienen propiedades en Uruguay. Algunos de estos presentaron al gobierno uruguayo una queja por no haberles permitido ingresar anteriormente al país y solicitan que se les exonere de determinados impuestos a los inmuebles. Con esta iniciativa, el gobierno uruguayo en esta primera etapa estaría aprobando protocolos e implementando medidas sanitarias de cara a la próxima temporada estival. Karina, eso en cuanto a la parte legal, pero ¿qué hay en cuanto a la parte de salud? ¿Qué restricciones van a tener estas personas cuando lleguen a territorio uruguayo? ¿Qué requisitos necesitan en cuanto a bioseguridad para poder entrar allí a la República Oriental? Los extranjeros con propiedades en Uruguay que deseen ingresar al país deberán tener la pauta completa de vacunación sin importar cuál tipo de vacuna recibieron. Deberán tener un test PCR negativo realizado 72 horas antes del ingreso al país. Si son acompañados por menores de edad de 12 a 18 años, estos podrán hacerlo aunque no tengan vacunas, dado que en varios países no se le han facilitado a este grupo etario, pero la familia en totalidad deberá realizar una cuarentena de 2 semanas. Esta cuarentena podrá acotarse si se realizan un test PCR y da negativo a los 7 días. El turismo de los argentinos en Uruguay es muy importante para la economía del país. En el 2019, el 56% del turismo externo fueron argentinos. Es por eso que el gobierno está realizando estas medidas, aunque actualmente Uruguay es caro para los argentinos debido al cambio de la moneda. Karina, y para finalizar, hablemos de la situación sanitaria. ¿Cómo cierra este país esta semana en cuanto a contagios, vacunación, hospitalizaciones y fallecidos? Estas medidas se enmarcan en un contexto sanitario muy favorable para Uruguay, donde actualmente el 70% de la población ya recibió 2 dosis de la vacuna. Se está ejecutando un plan de refuerzo con una tercera dosis del laboratorio Pfizer y los fallecimientos y los contagios están descendiendo. Esto le permite al gobierno uruguayo proyectarse de cara a un turismo externo. Mientras tanto, ya se han habilitado también fiestas y conciertos multitudinarios, por lo que los expertos están siguiendo el trazo de los nuevos casos. Recientemente, 25 personas contagiadas asistieron a fiestas clandestinas o a reuniones familiares, por lo que las autoridades exhortan a concurrir solamente a las fiestas que estén avaladas por el Ministerio de Salud Pública y cumplan con los protocolos sanitarios, y en las reuniones familiares mantener las medidas de prevención.
Karina, muchas gracias por este reporte desde la soleada, pero todavía fría Punta del Este, allí en Maldonado, y complemento esta información diciendo que el Sistema Nacional de Emergencias informó que en los 2 últimos días Uruguay no ha registrado fallecimientos por causas del COVID-19, una noticia alentadora para este país. Pero nos vamos ahora hasta Centroamérica, que vive un repunte de casos de contagio de COVID-19, todo lo contrario a lo que estábamos viendo en Uruguay. Las autoridades han declarado el estado de calamidad en Guatemala e impusieron nuevas restricciones como el toque de queda nocturno, mientras que también preocupa el caso de Belice, en donde se están disparando también el aumento de los casos. Pero los más preocupantes son Costa Rica, en donde los hospitales están colapsados, y Nicaragua, que ha tenido que regresar a un confinamiento y que ha roto todos los récords. 600 casos nuevos registrados solamente en 24 horas. Así están las cosas. La región centroamericana revive el inicio de la pandemia. En Guatemala, el repunte de COVID-19 motivó a la declaración de estado de calamidad. Allí el primer mandatario, Alejandro Yamatei, impuso la prohibición de todos los eventos en masa, ya sean educativos, deportivos o religiosos. En ese país, la situación desborda los hospitales. El 97% de la capacidad está comprometida. Más al sur, en Costa Rica, se registra un incremento de hospitalizaciones y muertes por COVID-19 de un 21,8%. En su vecina Nicaragua, el Independiente Observatorio Ciudadano de COVID-19 pidió a la población urgentemente realizar una cuarentena voluntaria para contrarrestar las consecuencias de eventos masivos convocados por el gobierno, que asegura que la situación de salud está bajo control. El impacto en la inequidad de la vacunación se refleja en las cifras de contagios y muertes. Guatemala, Costa Rica y Panamá lideran la lista. La Organización Panamericana de la Salud alertó de un aumento significativo de casos en la región y calificó de inaceptable la disparidad entre quienes pueden acceder a la vacuna y los que no. Necesitamos que los países vacunen tan pronto reciban las vacunas. Si bien los países administran las dosis rápidamente, esto es solo el comienzo. A medida que reciben más dosis y también envíos más grandes, los países deben asegurar que los sistemas logísticos puedan absorber estas dosis y que se garantice la cadena de frío. Mientras los contagios van en aumento y se intenta seguirle rastro a la variante Delta en la región, Guatemala ya registra los primeros casos de la nueva variante Mu. Ya lo ven ustedes, es preocupante la situación en Costa Rica y en Nicaragua. Vamos a ver más cifras de Costa Rica para dimensionar cómo es la situación allí. Para el cierre de esta semana, la cifra aproximada de casos ya supera los 469.000. Unas 5.500 personas han fallecido en Costa Rica, mientras que el 23.73% de la población ya ha recibido el esquema completo de vacunación. En las 2 últimas semanas, de los casos que han sido reportados en Costa Rica de COVID-19, el 59.49% de ellos corresponde a la variante Delta. Y vamos a profundizar en la situación que está viviendo Costa Rica con Cindy Regidor, nuestra corresponsal France 24 en la ciudad de San José. Cindy, comienzo por preguntarle por la situación puntual de este país, del pico de contagio, que es la noticia que estamos cubriendo. Larga ola de contagios y no da tregua allí en Costa Rica. Hola Santiago, así es, la tasa de contagio volvió a subir en los últimos días. Existe un aumento acelerado en el contagio de coronavirus. El 88% de los cantones reportaron incrementos de casos, según el más reciente informe de la Comisión Nacional de Emergencias. La semana pasada fue la tercera con mayor cantidad de casos de toda la pandemia. Es así que la alerta naranja continúa vigente para todo el territorio nacional, lo que significa que se halla en un nivel de riesgo muy alto. Descuidos como rompimiento de burbujas sociales, la falta del uso de la mascarilla provocan este aumento, dijeron las autoridades, que llaman a la población a que cumpla las medidas sanitarias. Mientras tanto, las medidas de restricción de movilidad se flexibilizaron. Por ejemplo, a partir de septiembre fue eliminada la restricción vehicular de los fines de semana durante el horario diurno. Cindy, veíamos las cifras, 59.49% de los casos registrados en las 2 últimas semanas corresponden a casos de la variante Delta. Tal parece que se está moviendo muy rápido por el territorio costarricense. ¿Qué dicen las autoridades sobre esta variante? La variante Delta, que es más transmisible, ha sido identificada en todas las provincias y se propaga rápidamente en todo el país, según reportó el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, por lo que sí es parte de las razones por las que vemos este crecimiento en la tasa de contagio actual.
En general vemos que en el país los contagios y las muertes por COVID-19 aumentaron en un 20% según el Ministerio de Salud. El número de hospitalizaciones también ha subido y para frenar este nuevo pico se ha adelantado la segunda dosis de vacuna en jornadas masivas de inoculación. Actualmente hay 1.2 millones de habitantes que completaron su esquema de vacunación y en total 3 millones de personas con al menos una dosis de un total de 5 millones de habitantes. La vacunación se acelera a medida que llegan lotes de biológicos comprados y donados. Justo en estos días el país recibió la mayor cantidad de dosis en una sola semana, con casi 700,000 dosis en total. Cindy, dejemos por un momento Costa Rica, hablemos ahora de Nicaragua. Allí también es muy complicada la situación y sobre todo es muy complicado recolectar cifras porque el gobierno no ha hecho un seguimiento riguroso de la situación. Veamos más o menos cómo están aproximadamente allí las cosas. Se habla de más de 11.700 casos de contagio, unas 200 personas han fallecido, tal vez más, es un poco más tal vez, y solamente el 3.02% de la población, esto es prácticamente nada, tiene el esquema completo de vacunación. Cindy, entonces, así las cosas, con este récord también de 600 casos registrados en 24 horas, ¿qué se sabe de la situación en Nicaragua? ¿Qué dicen allí las autoridades? Incluso han llamado a una cuarentena voluntaria. En Nicaragua la situación es preocupante, según advierten médicos independientes y los reportes periodísticos locales que registran un aumento de contagios que sobrepasa por mucho lo que reflejan las cifras oficiales. Incluso las cifras que brindan las autoridades, aunque son bajas en comparación con esos otros reportes independientes, también evidencian un aumento en la última semana. La Organización Panamericana de la Salud detalló que de los 153 municipios del país, 144 se han visto afectados por el COVID-19. Este incremento se refleja también en los hospitales. Fuentes médicas filtran detalles sobre la saturación de los servicios en varios centros en todo el país. El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 llamó a la población a una cuarentena voluntaria, mientras por otro lado el gobierno ha llamado a la población a disfrutar de unas largas vacaciones durante la semana del bicentenario de la independencia de Centroamérica, exonerando del impuesto al valor agregado a establecimientos de venta de alimentos, bebidas y hospedajes para así promover el turismo. Cindy, muchas gracias por este reporte desde San José. Les cuento brevemente otras noticias destacadas a lo largo de la semana. Las autoridades de Chile anunciaron que pese a que el país es uno de los que más ha avanzado en vacunación en la región y que también los casos han disminuido, las fronteras seguirán cerradas hasta el 30 de septiembre de este año. Para ingresar o para salir de Chile se necesita un permiso especial de las autoridades. Mientras tanto, en Venezuela fueron detectados casos de la variante Delta en 6 estados de Venezuela. Desde las autoridades sanitarias pidieron al gobierno federal que declare la emergencia sanitaria por el aumento de los casos y también por la lenta vacunación. Y terminamos en Paraguay, en donde hay noticias positivas. Este país cumple 11 semanas consecutivas presentando un descenso constante de casos de COVID-19. Recordemos que en un momento Paraguay estaba rezagado en la vacunación, pero ya se está adelantando. Y ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con el COVID-19 que también fueron destacadas a lo largo de esta semana en redes. Comenzamos con esta publicación de nuestros colegas de Radio Francia Internacional. AstraZeneca y la Unión Europea anuncian acuerdos sobre vacuna que pone fin al litigio judicial. Las partes han acordado un nuevo calendario para la entrega de vacunas pendientes, que era el punto de la discordia. AstraZeneca se había comprometido a distribuir 200 millones de dosis que aún no ha entregado a Bruselas. Ahora, con este nuevo cronograma y sin litigio de por medio, la farmacéutica también se libró de pagar una sanción millonaria por incumplir. Veamos este otro titular. Se multiplica el COVID-19. Estudiantes contagiados en California y Florida registran récord. En solo 2 semanas después de haber comenzado las clases, cerca de 5.300 estudiantes solamente en el condado de Los Ángeles han dado positivo para COVID-19, mientras que en Florida las cifras son peores. 1.338 personas fallecieron en solamente 24 horas, todo un récord estatal. Y finalizamos con COVID-19, medidas que entrarán o estarán vigentes en Guatemala a partir de septiembre del 2021. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció nuevas medidas con el objetivo de contrarrestar el incremento de casos de COVID-19. Es todo por hoy aquí en COVID-19 la semana en América. Nos encontramos la próxima semana. Sigan cuidándose y protegiéndose del COVID-19. Usen tapabocas, lávense las manos y sigan viendo France 24. Siga con nuestra programación.